días. Tuvimos un pequeño impasse con el aula. Ok, bien. Han ingresado 17, todavía faltan algunos. No sé cuántos son ustedes. Creo que algo de 37. Bueno, esperemos unos minutos que ingresen todos para dar inicio a nuestra sesión de hoy día. No voy a pasar lista de asistencia porque todavía eh, Orce no ha activado la asistencia, ¿no? Al menos para esta sección. No sé qué ha pasado. Está inactivo, no se puede ingresar la asistencia. Bueno, por ahora. Bien, 21 asistentes. Creo que ya los demás de sus compañeros, si es que hay, ingresarán. Vamos a dar por iniciado ya. Ingresó uno más. A ver. Hay caras conocidas. Bien, van, van ingresando de a poco ya. Muy bien. Eh, quien les habla es el ingeniero Mauro Pérez Estrella. Ya todos, la mayoría me conoce. Inclusive ya llevaron conmigo algunos, ¿no? Posiblemente química general. Mm, sí, siguen ingresando. Bueno, a ver. Entonces, conmigo van a llevar la parte práctica del curso de investigación de operaciones 1, ¿no? Código PA714, sección A. Bien. Primera regla, puntualidad. ¿Eh? Se va a considerar una tolerancia de 10 minutos de iniciado la sesión. Más aún, si es que es una práctica calificada, ¿eh? Es un tema de evaluación. Entonces, igual, 10 minutos. No están presentes en ese momento y pueden ingresar, ¿no? Pero ya no se les considera en la práctica. Así resuelvan en la práctica, ¿ya? Entonces, tener bastante cuidado con nuestra reunión puntual, ¿ya? Eso es lo más importante. Bien, vamos a compartir entonces una hojita para ir describiendo qué es lo que vamos a realizar durante nuestras prácticas.
Profesor, su micro. Perdón, había una llamada, me interrumpió, lo silencié. Bueno, le decía entonces, nuestro curso de investigación de operaciones, en cuanto a la evaluación, contempla, ¿no? 4 prácticas calificadas, de las cuales una práctica se elimina automáticamente una vez ingresado a ORCE, ¿no? Lógicamente la práctica de menor nota o aquella que no se dio. Oportunamente de repente no han dado una práctica, entonces ya eliminamos. Y se juega solamente con las 3 calificadas. Bien, luego tendremos 3 talleres. ¿Ya? Normalmente son 4 talleres, pero a veces el tiempo, ah, y además en este sistema de la virtualidad se ha programado 16 semanas. Normalmente eran 17. Entonces, ese no nos alcanza el tiempo, entonces uno lo vamos a consolidar en una sola práctica. ¿No? Ya, entonces aquí 3 talleres. Y es más, se va a complementar también con el otro trabajo. 3 talleres. De aquí sí ninguno se elimina. ¿Ya? Entonces, si tienen 0, ya eso les baja. No dieron un taller, ya les baja de puntaje, en promedio. Entonces, hay que cumplir con los 3 talleres. También tenemos una monografía. Una monografía. Bien, esta monografía bueno, ciclo a ciclo venimos desarrollando. Se entrega en 2 partes, ¿no? Una primera parte antes del parcial, ¿no? Una semana antes del parcial. Y la segunda entrega una semana antes del examen final. Bien. Estos 3 talleres, más la nota de monografía consolidado de estas dos primeras sale una nota, ya nota de monografía, más los 3 talleres van a salir la nota del taller 1 como figura en ORCE, ¿no? En ORCE van a entrar ustedes y van a encontrar pues las 4 calificadas y una nota de taller 1. Entonces, este taller 1 es pues el promedio de los 3 talleres más la nota de monografía. De modo que nuestro promedio de prácticas al final del ciclo va a ser la suma de las 3 calificadas más la nota del taller 1 entre 4. ¿No? Entonces, para que ya no estén preguntando, profesor, ¿cómo voy a sacar mi nota?
Entonces, ahí está, en clarito, ¿no? 4 calificadas, 3 talleres, una monografía. De las calificadas, una se elimina, los talleres no se elimina ninguno, tampoco la monografía. Esta monografía se presenta en 2 partes, una antes del parcial y otra antes del final. Y de ello sale una nota de monografía, los cuales se promedia con los 3 talleres para obtener la nota del taller 1. Bien, eso es entonces en cuanto a cómo se va a calificar eh, las, cómo van a ser nuestras evaluaciones durante el ciclo. Bien, entonces pasamos a la explicación de los talleres. Los talleres, ¿no?, son también prácticas calificadas, pero en grupo, ¿no? Entonces, para lo cual debemos nosotros formar, o yo voy a establecer los grupos, ¿no? Formación de grupos. Formación de grupos. Estos van a ser grupos de 4 integrantes. Entonces, alrededor de 37. Me imagino pues 4 por 9, 36. 9 grupos. Uno de los grupos será de 5, porque tenemos un número impar. ¿Ya? Entonces, grupos de 4. ¿No? 4 integrantes. Estos integrantes yo los voy a establecer de acuerdo al listado que me proporcionen. Estadística. Bien. En cuanto a la monografía, bueno, ya dijimos los talleres entonces son prácticas calificadas, pero en grupo. ¿No? La monografía, la monografía, a ver si lo puedo insertar un texto aquí, eh, consiste en una aplicación de la programación lineal. Programación lineal únicamente. Una aplicación real. Entonces, eh, los temas son mm, diversos. Hay una infinidad de temas que se encuentran en la página web en donde encontramos pues aplicaciones en todas las áreas: medicina, agricultura, minería, procesos industriales, ventas, eh, mercadotecnia, qué sé yo, una serie. Ya les voy a indicar también, les voy a enviar un archivo en la cual se tiene ya los trabajos eh, utilizados, de los cuales esos trabajos ya no se van a presentar. Entonces ustedes tendrán que buscar uno nuevo o algo que no se haya uh, utilizado. Generalmente a veces por facilidad ya buscan trabajos realizados, ¿no? Y eso no es la intención. Entonces, la intención es tratar de indagar, ¿no? Informarse acerca de las aplicaciones de la programación lineal. Ojo,
Ya seguramente su profesora les va a explicar aún más en qué consiste eh, la investigación de operaciones, ¿no? En donde se tiene una serie de modelos matemáticos que representan eh, el mundo real. De todos esos modelos, únicamente nosotros abordamos el tema de aquellos modelos en donde se utilizan funciones matemáticas lineales. Por eso su nombre de programación lineal. Hay otros tantos, programación lineal mixta, programación probabilística, eh, etcétera. Entonces, eh, nuestra aplicación tiene que centrarse en problemas mm, relacionados con la programación lineal únicamente. Entonces, la monografía consiste en eso. Ya les voy a indicar también el formato de esta monografía, qué partes se van a considerar, qué cosas es lo que vamos a, eh, cómo va a ser organizado esta monografía. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, veamos entonces, voy a mostrarles una aplicación. Vamos a ver si tengo por aquí. Eh, Ahí tenemos, ¿no? Esto ya se ha utilizado también en varias veces este artículo. Es una aplicación de la programación lineal, ¿no? Eh, aplicado a la economía y a la empresa. A ver, ¿qué dice este trabajo? Hay un resumen, dice, el objetivo principal de este trabajo es la aplicación de una metodología científica, en concreto la formulación y resolución de un problema mediante un modelo de programación lineal, planteado desde dos perspectivas, teórica y empírica. Bueno, sí, es más completo, ¿no? En la parte teórica de este trabajo, además de hacer un resumen en los fundamentos de la programación lineal, se decide escoger entre las aplicaciones de la misma la de selección de una cartera de inversión. Entonces, la aplicación de la investigación de operaciones es, mmm, como les indiqué, un sinnúmero, dentro de los cuales se tiene esta línea, ¿no?, de trabajo, que es eh, correspondiente a inversiones, ¿no? Cartera de inversión. ¿Cómo lo va a atacar el problema? Ya nos dirá, pues, ¿no? Este problema se aborda, ¿no?, dice en la literatura, de diferentes formas. Nosotros seleccionamos un modelo lineal en el que para diferentes valores de los parámetros se plantea y resuelve, por un lado, el problema de maximización de rendimiento y por otro, el de minimización del riesgo, usando algunos supuestos
de los modelos de Markovits y el de Camp. Bueno, esos son modelos específicos, ¿no? En macro y microeconomía. Eh, lo importante es aquí se habla de una maximización de rendimiento. Cuando nosotros hablamos de la investigación de operaciones, ¿no? Uno de los objetivos de esta ciencia es pues buscar eh, una mejora, ¿no? Optimizar un proceso productivo, ¿no? Y eso tiene que ver con dinero, ¿no? Entonces hablamos de eh, maximizar ganancias, maximizar eh, la efectividad de un, un producto, ¿no? En términos monetarios. También se habla de la optimización no solamente es maximizar un determinado, una determinada actividad, sino también esto va de la mano con la minimización de, en este caso, recursos, ¿no? Yo debo utilizar el menor recurso posible, ¿no? De los recursos escasos que se disponen, ¿no? De la mejor forma, de tal modo que obtenga una ganancia mucho mayor respecto a lo que podría estar ocurriendo en un determinado tiempo. Entonces, buscamos formas, ¿no? De mejorar esa actividad productiva para obtener ganancias y a su vez reducir costos, reducir el uso de los recursos de manera óptima. Entonces, ese es el fin de la investigación de operaciones. Entonces, aquí igual, en este modelo de cartera de inversión se está hablando de rendimiento, ¿no? De la inversión y también minimizar el riesgo de la inversión. Y así, entonces ya el, los artículos por lo general, si son completos, vienen así, de esta forma, ¿no? Tienen una serie de aspectos. Planteamiento de bueno, fue un fundamento teórico, ya eso lo vamos a ver dentro de nuestro formato, vamos a ver todo lo que es el marco teórico. Implementación y resolución del modelo. Aquí ya se trata de eh, mostrar el modelo matemático que se va a utilizar para resolver este problema. Entonces, ahí tiene toda una introducción acerca de lo que es hacer investigación de operaciones, en qué consiste la programación lineal, cómo se ha desarrollado, etcétera, etcétera. Conceptos teóricos acerca de lo que corresponde tanto a la programación lineal como también más adelante de repente ya estrictamente respecto a lo que es cartera de inversión. Ya aquí habla todo lo que vamos a ver o lo que se va a ver en el curso, ¿no? Por ejemplo, se habla de, ya hablando de programación lineal, hablamos de variables, ¿no? Funciones. Entonces aquí eh, tenemos las llamadas soluciones básicas, eh, los teoremas correspondientes, el método de solución, en este caso utilizando el método simplex, ¿no? Eh, bueno, ¿no? Hace toda una revisión teórica, ¿no? De la programación lineal.
Entonces, y luego lo que corresponde ya al tema, ¿no? Aplicaciones de marketing, manufacturas, ¿no? Etcétera. Las aplicaciones de la programación lineal y la teoría de carteras, modelo de Markovits. Bueno, ahí no vamos a centrar mucho en eso, ya quitamos todo eso. Modelo matemático para seleccionar la cartera de inversión por medio de la programación lineal. En este trabajo nos basamos en un modelo de un artículo publicado, en el cual para la construcción del mismo se tienen en cuenta aspectos fundamentales de los modelos de Markovich. Bueno, trata de utilizar alguna información, ¿no?, concerniente a esta actividad. Eh, Luego se presenta de forma genérica el modelo de maximización del rendimiento. Entonces aquí se explica un tanto acerca de las variables, ¿no? Las variables de decisión, en este caso los X sub I, que va a ser una proporción de la acción I que debe comprarse, ¿no? Y es una variable real, ¿no? De, va de 0 a 1. Parámetros como rendimiento promedio, ¿no?, riesgo, desviación típica de la acción, que se utilizan en este modelo. Entonces, ya cuando abarquemos lo que corresponde a formulación, iremos identificando con precisión ya cada una de estas partes del modelo. Bueno, procesamiento de datos. Algunos informes traen datos concisos con los cuales hay que eh, manejar el modelo, ¿no? Y bueno, pues se ha utilizado 7 variables, ¿no? Entonces, eh, de igual forma, nosotros haremos eh, uso de un modelo en la cual ya les voy indicando el número de variables de decisión va a tener que ser 7 variables, ¿no? De repente hasta 9, no más. Para manejarlo con el simplex es muy tedioso, ¿no? 7 variables y eh, unos 8 a 10 restricciones. Tampoco puede ser menos, porque si no se perderían las variables, el valor que se quiere hallar para estas variables, puesto que a veces podría resultar una solución infactible, es decir, que no tenga solución o que tenga soluciones indeterminadas, ¿no? Puesto que dentro del modelo nosotros tenemos las llamadas restricciones. Esas restricciones no son más que ecuaciones o inecuaciones. Entonces, si yo tengo un problema de 7 variables con 3 ecuaciones, imagínense, hay 4 ecuaciones que pueden ser redundantes o que pueden llevarme a una indeterminación. Entonces, por eso que como mínimo debe ser eh, 8 restricciones, para de esa forma tener la seguridad de obtener valores finitos para las variables que yo he escogido. Hay informes en donde se trabaja con más variables, ¿no? 20, 30 variables. Entonces lo que ustedes van a hacer es reducir el número de variables adecuadamente, los más trascendentes, lo más importante, y las restricciones tienen que estar asociadas a esas únicas variables que ustedes han seleccionado, ¿no? Entonces, no es solamente agenciarse de un artículo y presentarlo tal y cual, copia y pega, no. Ustedes tienen que trabajar con los datos que hay algunos artículos en donde tiene escasa información de data,
Entonces, ustedes, si tienen un tema y no tienen demasiados datos, entonces buscar otro similar en los cuales puedan encontrar otras datas y asociar esas datas a su problema. Ustedes tienen que organizar y establecer un modelo propio, ¿no? Basado en la información que tienen, ¿no? Entonces, todo eso se va a revisar, ¿no? Ya le voy a traer aquí le voy a presentar el formato y el cronograma de las actividades. Entonces, como ven, ya se trabaja en función a datos, ¿no? Establecidos. Entonces, finalmente ya para arribar a un modelo. Sí, sí, está bien. Bueno, no presentan, aquí no se presenta de forma eh, estricta las restricciones, ¿no? Ya presentan en forma de mm, celdas, ¿no? Utilizando el Excel, no está. Entonces, pero eso es, ¿no? Algunos sí traen, no sé si por ahí puedo ubicar otro. A ver, vamos a ver, de repente. Bien, si observa esta diapositiva, planeación de la producción mediante la programación lineal con incertidumbre, que confirman. Sí, profesor. Sí, ya. Como este es otro artículo en donde se presenta ya un modelo, ¿no? Con todos los datos que se tiene, fíjense, ahí está el modelo, ¿no? Apenas con cuatro variables, ¿no? Pero hay mm, más restricciones, ¿no? Entonces aquí, si ustedes, por ejemplo, tienen un artículo más o menos como esta, entonces lo que tendrían que hacer es añadir tres variables más asociadas a la misma actividad y tendrían que insertar también esas cuatro o esas tres variables adicionales en sus restricciones. Este es un modelo de programación lineal, ¿no? Esto viene ya de haber formulado el problema. Entonces, va la función objetivo, que es una maximización, y luego estas están sujetos a las restricciones. Cada una de estas restricciones están enumeradas, se entiende que cada una de ellas debe ser alguna restricción en especial, ¿no? De repente materia prima, capacidad, no sé, hay que indicarlos, ¿no? Y ahí están. Y la condición de no negatividad, ¿no? Eso también lo vamos a ver ya en formulación. Entonces, este es un modelito, ¿no? Entonces, igual ustedes van a tener que eh, eh, adecuar su información, ¿no? A uno con las características que se les está pidiendo. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? De aplicación de la programación lineal. Vayamos ahora a nuestro cronograma de actividades. A ver, vamos a ver por aquí.
Bien, tenemos entonces primera semana, a ver, ahí damos 21, ¿no? Ya deberíamos, eh, la semana pasada no se pudo el feriado acerca de indicaciones sobre el contenido informativo del trabajo monográfico. Esta semana debió ser la primera entrega de avance, ¿no? Avance del trabajo, no la entrega propiamente, sino el avance del trabajo. Eh, la primera parte, que es antecedentes, identificación del problema, objetivo general, objetivos específicos e hipótesis. La siguiente semana, práctica dirigida de formulación. La semana del 5 de mayo, primer taller, formulación. El 12 de mayo, primera práctica calificada y a su vez la segunda entrega o el segundo avance hasta identificación del problema y desarrollo del modelo. 19 de mayo, segunda práctica dirigida, método de solución. 27 de mayo o 26 en nuestro caso, entrega de la primera parte de la monografía. Ahí sí, ¿no? Juntamente con la segunda práctica calificada. 30 de mayo o la semana del 30 al 3 de junio, examen parcial. Luego viene el 9 de junio, segundo taller, métodos de solución. 16 de junio, tutoría, uso de programa Lindo, tercera práctica dirigida. 23 de junio, tercer taller, dualidad y análisis de sensibilidad. 30 de junio, tercera calificada. 7 de julio, cuarta práctica dirigida relacionada a problemas de transporte y asignación. 14 de julio, cuarto taller, entrega de la segunda parte del trabajo. Ya aquí sí, ya es, puede ser en esta semana o simultáneamente el 21 de julio que tenemos la cuarta calificada. Finalmente el 25 a 30 de julio, examen final. ¿Ya? Entonces este es el cronograma de actividades. Entonces ya para la próxima semana ustedes deben entregar su avance, ¿no? La información de su trabajo, ¿no? Antecedentes, identificación del problema, objetivo general, objetivos específicos e hipótesis. Se va a revisar, esto tiene nota. Voy a llamar a cada grupo. Deben estar todos los integrantes. Si no están los integrantes en ese momento, lo siento, tendrán nota cero. Y solamente tendrán nota los que están en ese momento al presentar su tema, ¿no? Entonces aquí ya la próxima semana tienen que presentar tema más el avance hasta hipótesis. De repente les doy cierta flexibilidad, de repente hasta identificar o presentar el tema y lo más importante, antecedentes eh, del caso. Ya en la siguiente semana pueden ir avanzando con lo que es identificación del problema, objetivo general, objetivos específicos, y ya también se les indicará más o menos eh, cómo se plantea el problema, ¿no? Los objetivos y las hipótesis. Entonces, pero lo más importante es que ya deben tener un trabajo o un caso sobre el cual van a trabajar ustedes, ¿no? Entonces, sería la primera
ya tarea que tienen ustedes. Vamos ahora a el formato de su trabajo. A ver, bien. Esto es las secciones A, B y C. Formato para el trabajo monográfico. Título del caso problema. El tema seleccionado deberá cumplir con la condición de ser un caso real de la programación lineal. Si no es así, queda rechazado hasta que encuentren un caso de programación lineal. Segundo, debe haber una introducción referido al caso problema. También, tercero, antecedentes. En esta parte el informe deberá consignar algunos trabajos similares al caso que se presentará, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo anterior, ¿no?, era el caso de la cartera de inversión. Entonces, puede haber otros trabajos similares eh, a esta línea. Entonces, eso es lo que deben presentar, solamente el resumen de esos casos similares a los que ustedes van a presentar. A eso se llama antecedentes. Pueden ser nacionales o internacionales. Eso también les va a ayudar ya a tener ya esa visión cuando más adelante ustedes hagan ya su proyecto de tesis. Un proyecto de tesis tiene más o menos este formato. Entonces, siempre se les pide, ¿no?, los antecedentes referenciales del tema que están presentando. Cuarto, descripción amplia de la empresa. Deberá presentar aspectos referidos a su línea de trabajo, es decir, las actividades que desarrolla la empresa, datos históricos de ventas, producción, servicios, etcétera. Es lo que se va a necesitar para conformar nuestro modelo, acompañado de un diagrama de flujo de operaciones del proceso de producción o los diferentes departamentos de producción. Identificación del problema. Entonces, eh, el caso, pues, es eh, uno en donde se debe resolver el problema. Entonces, para resolver el problema, yo tengo que identificar cuál es el problema. Una vez identificado el problema, planteo el objetivo general y los específicos. Luego, bueno, aquí faltado es el planteamiento de su hipótesis, ¿ah? Y debe estar, ¿no?, hipótesis. También el trabajo debe contener un marco teórico, ¿no?, información teórica relacionada a las actividades o al proceso de producción. Eh, Además de presentar sucintamente la información teórica de la teoría de programación lineal, eh, deben presentar eh, el marco teórico de la actividad de su caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un problema de, mm, mm, a ver, se me ocurre una actividad
de producción de lácteos. Entonces ustedes insertarán como marco teórico todo lo concerniente a la línea de producción de lácteos. Calidad, eh, uso de mm, los, los ISOs que se utilizan eh, para determinar la calidad de los productos, eh, el proceso productivo propiamente. Por ejemplo, si es la homogenización, por ejemplo, en qué consiste la homogenización, cosas así, relacionados al proceso productivo o a la actividad referidos al caso, ¿no? A veces he visto informes muy pobres, ¿no? Un marco teórico, apenas una cuanta información de lo que es el simplex, dice de lo que es la programación lineal, y de frente se van al modelo. ¿Sí? Entonces, eh, toda esa parte se va a calificar. No es solamente presentar el modelo, lo resuelvo y punto. Recopilación de datos estadísticos. Esto ya, de hecho, en el informe debe haber, ¿no? Como les decía, si no hay datos suficientes, agenciarse de otros y integrarlo como una recopilación de datos. Luego recién viene la aplicación de la programación lineal. El problema debe contar con 7 variables de decisión y 8 restricciones como mínimo. 10, resolución del problema utilizando métodos simples y programas computacionales o la hoja de Excel Solver. Esto ya para la última parte. Para la primera parte, solamente hasta simples, resolución con simples. 11, análisis y discusión de resultados. Resolución del problema utilizando el método Lindo. En esta parte el análisis se realizará teniendo en cuenta los principios de análisis de sensibilidad. Para dicho efecto deberá plantearse 10 preguntas de cada ítem. Dualidad, sensibilidad y post-optimal. Entonces, 10 preguntas de dualidad, 10 de sensibilidad y 10 de análisis post-optimal. Finalmente, sus conclusiones y recomendaciones, la bibliografía indicando a la vez la página web de donde se sacó la información. La presentación final es vía plataforma que en su momento se le indicará. Muy bien, ahí tienen el formato. Esta también va a ser eh, remitida a su aula virtual. Bien. Entonces, ya, ahora sí, todo claro. Eh, respecto a las plataformas. Eh, para nuestras prácticas dirigidas, para la recepción de sus avances es vía Zoom, como ahora. Yo llamo y cada uno interviene, presenta su diapositiva de su avance. Para las prácticas calificadas, yo utilizo el Classroom, ¿no? Eh, ahí van a estar programados las prácticas calificadas, ¿no? Tema y fecha. Eh, desde ahora les indico que los archivos, todos los archivos de sus prácticas calificadas, va a ser en PDF. Eh, hago eso porque cuando se envía en Word, eh, se ocultan las fórmulas que han utilizado en Word. No es como si yo lo descargara de un archivo normal, sino
como se descarga vía Drive Google eh, desde el Classroom, se oculta. Entonces, aparentemente como si ustedes no hubiesen presentado parte de la resolución, entonces me veo en la incertidumbre de si lo han hecho o se han olvidado. Entonces, para evitar eso, por favor, todos los trabajos en PDF, ¿no? Incluso pueden tomar una foto a su resolución, lo pegan, pero en PDF, y ahí el archivo final. Entonces, para la plataforma de Classroom, voy a enviarles el código de acceso. Ese código de acceso ya es eh, por única vez. Entonces, cada vez que ingresamos al Classroom, ya se utiliza el mismo código. De igual forma, para colgar los archivos de las clases semanales, se va a cargar en una aula. Para eso voy a crear un aula en el Drive. Ya tengo los correos de cada uno de ustedes y los voy a compartir en el Drive. Entonces, ustedes ingresan, van a tener acceso al Drive y para poder descargar eh, los, los archivos de cada clase, ¿no? O de repente alguna información adicional, de repente el avance de las notas, qué sé yo. ¿Bien? Entonces, esas dos cosas. Y para ello necesito, ahora sí, delegado o delegada. Entonces, para alcanzarles cualquier información, ¿no?, oportuna, entonces a vuestro delegado o delegada, para que de inmediato compartan con ustedes. Ya pueden crear también su grupo WhatsApp, qué sé yo, pero lo importante es que debemos tener un delegado o delegada para que nos ayude en este de estar informados, ¿no? Algunos alumnos de repente por X motivos no puede ingresar, entonces la delegada o el delegado me informa, profesor, mi compañero tal no puede ingresar o no ha podido venir porque ha ocurrido un accidente y no va a estar en la práctica calificada. Ah, ellos sí. Entonces ya contemplo su inasistencia para tener en cuenta eh, su, su práctica calificada. Que a veces no faltan incidentes, ¿no? Muy bien, entonces me dicen por favor voluntario, voluntaria para ya tener en cuenta a nuestro delegado. Bien. A ver, entre ustedes ya se conocen y
ver, José Hilary Criado. ¿Qué dice? Sí, profesor. A ver, ¿a quién propones? ¿O te propones? Mm, puede ser mi compañera Yasmin. A ver, O mi Yasmín, compañero su Rodrigo, creo apellido. que podría ser. Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. ¿Por dónde está aquí? No, no lo veo. Ah, Borja Rodríguez, aquí está. Ya. A ver, ¿qué dice nuestro amigo Rodrigo? Buenos días, profesor. A mí me encantaría, pero en el momento ya soy delegado de otro curso. Que, Ah, ya. eh, Claro. muchas gracias. Ese va a ser recargado, ¿no? Pues, a ver, otro. A ver, Nieto Benavente. Ya. Eh, yo propondría a mi compañero Carguas. Carguas. Sí. A ver, ¿dónde está Carguas? Ah, Carguas buenos días, profesor. Salsavilca. Sí. ¿Qué dice? Sí, no habría problema. Sí puedo ser delegado. Ya, ok. No, va a ser algo sencillo, ¿no? Compartir el link, a veces por dificultad, de repente avisar algo que acordemos, nada, ¿no? De que sí que no, no va a ser demasiado trabajo. Entonces, Carguas Salsavilca, nuestro delegado. Director. Sí, profesor. ¿Le pasaré mi número celular o por Gmail? Eh, ya yo lo tengo anotado, más bien usted, si gusta, crea un grupo para que se informe con sus compañeros. Ok, profesor. Muy bien, gracias entonces, Carwas. Y le va a acompañar entonces a ver, una dama. A ver, Profesor, propongo a Bea Gutiérrez. Vega Gutiérrez. Margarita Karen Vega Gutiérrez, ¿no? Ya. A ver qué nos dice Vega. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, profesor. Muy bien, Vega. Ya, entonces, Carwas y Vega nos van a apoyar, ¿no? En las coordinaciones, información de todo lo que hagamos en este ciclo. Y gracias también, Vega Gutiérrez, entonces. A ver, voy a tomar nota. Vega Gutiérrez. Ya está. Muy bien, entonces los grupos de trabajo ya yo los voy a conformar y lo estaré cargando al Drive. ¿Ya? Ahí ustedes ingresan y podrán descargar ya la hojita de Excel en donde están los grupos de trabajo, ¿no? Ya hoy mismo en la tarde simplemente los voy a conformar y se los envío para que ya puedan ir trabajando, ¿no? Sobre la monografía. Bien, entonces la próxima semana tenemos ya la entrega, ¿no? De su caso
mínimo el tema. Ya ahí les indicaré brevemente cómo hay que formular el problema, ya para que puedan seguir avanzando con su trabajo, ¿no? Todos, por favor, ya les he indicado, en el momento yo llamo al grupo. Si no están, entonces no tienen nota. Y eso le va a perjudicar en su primera entrega antes del parcial. Entonces, profesor, si yo también he trabajado y no tengo nota. Bueno, entonces uno sabe si estuvo presente o no estuvo presente, ¿no? A pesar de que pudo haber trabajado. Entonces, para evitar eso, hay que estar presentes, ¿no? Muy bien. Creo que no habiendo más por hoy día, daremos por culminado nuestra sesión de clases. Espero que Orce ya haya subsanado este percance, porque no hay modo de registrar su asistencia. Sale un mensaje y dice, no tiene clases programadas hoy. Qué raro. Bien. Así están las cosas. A veces el aula virtual tampoco no está funcionando como debe ser. A veces se puede ingresar, a veces no se puede ingresar. Entonces, creo que ya le di ya todos los detalles. Ya tenemos el trabajo, el cronograma, cómo va a ser la monografía, los grupos para los talleres. ¿Qué más? ¿Hasta qué punto avanzaron con su profesora? ¿No han avanzado nada? Supongo que hizo por lo menos la parte introductoria acerca de todo lo que es la investigación de operaciones. ¿Mm? Sí, profesor, hizo el título de la unidad 1, que es importancia en la investigación de operaciones y su impacto en las decisiones. Ok. Ya. Entonces, yo creo que estamos bien por ahí. Todavía es muy temprano para ver formulación. Así que estamos bien en el avance. Ok, jóvenes, entonces ya tienen toda la información concerniente a cómo va a ser nuestro trabajo de práctica y ya hay un trabajo pendiente, ¿no? Entonces, desde hoy, ya en el momento que tengan su tiempo, ya van recabando su información y van coordinando entre cada uno de ustedes. Por el momento, cada uno por su propia cuenta van buscando temas y luego comparten con su grupo ya cuando se les envíe a su Drive, ¿ya? Yo voy a enviarles la relación de grupos para que ya inmediatamente estén trabajando coordinadamente entre sus integrantes, ¿ya? Ok, entonces conmigo será hasta la próxima semana. Hemos terminado por hoy día nuestra sesión. Gracias, jóvenes. Buenos días. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profesor.